creo que el secretario estaba iniciando una campaña, ¿no? Una campaña que al parecer para que la gente tenga esa cultura de cuidar el agua. Sin embargo, yo creo que eso le toca a los organismos operadores, ¿no? De los sistemas, porque han dejado todo en manos del gobierno. Sí, finalmente es tarea de todos, ¿no? Tanto gobierno como ciudadanía. Efectivamente, en el marco del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, a nivel estatal se lanza una campaña, ¿tú qué valor le das al agua? En el marco precisamente de este Día Mundial que estableció la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y a qué va enfocada? A concientizar a la población. El agua es un recurso que se encuentra limitado. Comentaba la semana pasada, no sé si se vaya a acabar, pero de que nos va a hacer falta y la tenemos que administrar mejor, lo tenemos que hacer. Y esa campaña va enfocada a eso. Efectivamente, el gobierno estatal, con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua, del gobierno federal, ha tratado de aterrizar esos programas a través de un programa que se llama Cultura del Agua, en los diferentes municipios a través de sus sistemas operadores o del propio municipio. No es una campaña meramente estatal, efectivamente nosotros damos el banderazo, pero la idea es aterrizarlo en cada municipio, en cada sistema operador de todo Morelos. ¿Tú qué valor le das al agua? Fue la campaña de este año y les repito, es concientizar sobre el valor que realmente tiene el agua. Yo les platicaba, llevar un tinaco, 1 metro cúbico a cada casa, le cuesta al Estado 10 pesos. Sin embargo, la gente únicamente paga 2.50 pesos, ¿no? Lo cual nos habla de un subsidio tremendamente, y lejos de concientizar o de cuidar, racionar el agua, pues la desperdiciamos, ¿no? Pareciera que como no nos cuesta, no la valoramos y la tiramos, no fuera la luz, no fuera el telecable, no fuera otro servicio que nos lo cortan y al otro día ya estamos pagando, o siempre estamos atentos de tener con saldo el celular o comprarte tu coca, lo que sea, pero bueno, el agua al ser tan barata, una cerveza, pareciera que no la valoramos, ¿no? Las caguamas. O las caguamas, como dice. Eso es también creo que se torna en un ¿cómo se le puede decir? Problema político en cuanto ven los ciudadanos que van a subir un poquito el agua, se torna ya en un problema político porque se empiezan a ver manifestaciones. Por ahí hay un señor tal Gabriel Rivas que nada más le tocan tantito que 1 peso o 2 pesos y ya están encima, ¿no? Yo creo que político y social, ¿no? Sí, político y social, pero yo creo que pagamos muy poco del agua, ¿eh? O sea, no es como dices tú, comparado con el teléfono, con el cable, con el internet, porque podemos estar sin todos esos elementos, sin embargo, sin el agua no lo podemos estar. Sí, ¿no? Fíjate que y hace falta conciencia ahí. Uno de los datos que manejamos es que es más fácil que una persona pueda vivir sin comer a que pueda vivir sin tomar agua, ¿no? Una persona puede estar X tiempo sin ingerir un alimento, pero no puede pasar tiempo sin tomar agua. Ese es el valor real que tiene el agua. Aquí la pregunta es, ¿nosotros le damos ese valor o no se lo damos? Efectivamente se vuelve un conflicto social, banderas políticas por todos lados, que si le subes, que si no le subes. Déjame aquí nada más hacer una aclaración. Todas las tarifas que se establezcan en el Estado a través de los sistemas operadores deben de estar previamente autorizadas por el Congreso del Estado, lo que nos habla finalmente de una regulación. Nunca falta, desafortunadamente, un sistema operador independiente de una colonia, un fraccionamiento que cobran lo que quieren, y bueno, ahí es donde empezamos con conflictos, ¿no? De que por qué en Cuernavaca se paga una tarifa, por qué en Jutepec se paga otra, por qué en Xochitepec, por qué en Azuchapan, en el mejor de los casos si tienen agua. Pero bueno, a partir de ahí los sistemas operadores han caído en números rojos, la mayoría de ellos, y es uno de los retos que esa administración estatal se ha enfocado, eficientar física y comercialmente a los organismos operadores, ¿no? Que creo que es un punto importante. El gobierno estatal, a través de la Comisión Estatal del Agua, se ha empeñado en eso. El año pasado suscribimos convenios de colaboración con muchos municipios, precisamente para fortalecerlos, como a través de la operación de sus plantas de tratamiento, por ejemplo. Oye, abogado, se dice que tiene que ser el Congreso del Estado quien autorice el incremento del líquido vital. Sin embargo, hemos visto que en nuestro recibo, te van aumentando, ¿sí? Te van aumentando, entre comillas, sin que te des cuenta, ¿no? Porque según los lecturistas, que a veces ni siquiera pasan o nada más estiman, ¿sí?, la lectura, y vas pagando a cada bimestre que pasa, vas pagando más y más, ¿no? Sin embargo, yo no creo, por ejemplo, una familia que no está todo el día en su casa, ¿sí?, es injusto que pague hasta 700, 800 pesos, ¿no? Cuando hay otras que pagan menos y están todo el día en su casa. Entonces ahí como que hay también pues una laguna, una cortina de humo, y sí se aumentó el 25% del agua,
Sí, aquí, bueno, habrá que poner mucha atención. Algo que nosotros desde el gobierno estatal hemos tratado de incentivar mucho a los municipios es que se cobre lo que se tiene que cobrar. ¿Qué pasa muchas veces? Solamente al inicio de la administración, 3 municipios de todo el estado cobraban el saneamiento del agua. Todo el mundo te cobra el agua potable, pero no te cobra el saneamiento, y que es una parte fundamental para que subsistan los organismos operadores, ¿no? Es donde más luz se le va a través de las plantas de tratamiento, donde más pagan a la Comisión Federal de Electricidad y no se cobra. Nosotros lo hemos tratado de incentivar, le hemos dicho a los organismos operadores que si antes cobran 10 pesos de agua potable, pues bueno, ahora en sus recibos que pongan 8 pesos de agua potable y 2 pesos de saneamiento. Ojo, sin incrementar el costo de tu recibo de agua potable y saneamiento, más bien que lo desglosen. ¿Eso con qué finalidad? La Comisión Nacional del Agua da incentivos a los organismos operadores por cada metro cúbico que tú trates, te puede dar 50 centavos, por ejemplo. Si tú pones en tus recibos que cobras el saneamiento, te da 10 centavos más. Entonces vas incrementando los incentivos que te dan por metro cúbico. Por eso nosotros hemos pugnado porque se cobra el saneamiento. Te repito, esto sin que implique un incremento. Desafortunadamente, muchos sistemas operadores, y habrá que decirlo, no se encuentran eficientes comercialmente. Hay mucha fuga de recursos, y me refiero a recursos no solo del vital líquido del agua, sino se fuga el dinero. Muchas veces hay trabajadores que no van a trabajar. Finalmente pareciera que los sistemas operadores parecieran la caja chica de muchos ayuntamientos. Creo que ¿no? Es la verdad. Chica. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. La Comisión Estatal del Agua está plenamente consciente de que los sistemas operadores pueden ser más productivos, pueden tener mayor ingreso de recursos, pueden ser más eficientes respecto al agua, pueden administrar mejor, pueden ocupar menos agua y que les entre más recursos. Pero ¿qué les hace falta? ¿no? ¿Qué le hace falta a un director del organismo o a un cargo de despacho? Porque están, bueno, más bien no saben ni dónde están parados, pero nos referimos, por ejemplo, al de aquí de Cuernavaca, que no da la cara, que lo buscas para unas entrevistas, porque la gente se queja, todos los días la gente se queja de que no les llega el agua a sus colonias. Sin embargo, antes por lo menos el ingeniero David Fonseca daba la cara, daba la cara a la ciudadanía y le decía, no hay agua por esto, o hay ahorita mantenimiento preventivo o correctivo de las bombas, ¿no? O tenía otra bomba extra por ahí que ya podía utilizar, aunque digo, no era la misma capacidad, pero al final de cuentas resolvía el problema, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión meramente administrativa y técnica, ¿no? Saber administrar tus recursos, te repito, no el agua como tal, sino los recursos humanos, los recursos financieros, implementar mecanismos de control. Anteriormente, por ejemplo, recuerdo que en el ZAPAC se empezaron a implementar algunos mecanismos de control respecto a las pipas. Los piperos era el negocio de los piperos, andar vendiendo el agua, y creo que implementaron un sistema de tarjetas. Entonces la gente busca cómo darle la vuelta a todos los sistemas de seguridad que te puedas implementar, pero bueno, volvemos a lo mismo, es una cuestión de cultura del gobierno, pero también del Estado, de los ciudadanos, no permitir que se presten esas prácticas. Y de honradez, ¿no?, por parte de los funcionarios, usted que comentaba los piperos. Nosotros teníamos el hermano de una nana que cuidaba a nuestro hijo, estoy hablando hace muchos años. El hombre, pues bueno, se le recomendó ahí para que trabajara, y fuimos a su casa a los 4 meses. Pues, de ese cuartito donde vivías, ya sí es un cuartote, ya tenía televisión, estéreo, telecable, computadora, o sea, era bombero, ¿no? Del bombero. De las Garcero. Y se hizo de billetes, pero desgraciadamente ha hecho falta gente honesta y gente que total se hacen ciegos y no cobran las cuotas que deben de cobrar aquellas unidades habitacionales o aquellas empresas que bombean el agua, que este líquido tan preciado, y no se han dado cuenta que están haciendo un daño, porque después ya no va a haber nada. Y hace falta también, y te lo digo con todo respeto, que por parte de las autoridades, ¿sí?, de las autoridades, y empezando por las cabezas, tengan un poquito más de sensibilidad y sensibilicen a la ciudadanía, empezando por las primarias, sí, que es donde los niños captan todo como esponja, por la secundaria, haciendo conciencia de que el agua es un producto que se está regalando, porque al precio que se vende, que la verdad está regalado. Entonces, como que hace falta esa conciencia, como que hace falta esos tipos de campañas, en vez de que nos hagan y nos digan que yo soy la nueva visión, no, pues esas campañas en donde vamos a hacer una conciencia a la gente para que el agua se cuide. Sí, fíjate que eso me recuerda a unas campañas anteriores que se venía manejando.
Nosotros, antes de estar en la Comisión Estatal del Agua, me refiero al propio titular, el ingeniero Juan Carlos Valencia Vargas, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua. Él viene de ser delegado en Morelos, en toda la cuenca Balsas, de la Comisión Nacional del Agua. Yo también estuve trabajando ahí con él, como director del Registro Público de Derechos del Agua. Y bueno, manejamos ya campañas, efectivamente, tú como lo mencionas, todavía el año anterior, antes de incorporarnos a la administración estatal, en marzo de 2012 hubo una campaña en la cual íbamos a las escuelas a regalar vasos de plástico y decirle a los niños, lávate los dientes con un solo vaso de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los niños son quienes van multiplicando esta información. Y les decíamos, llega a tu casa y dile a tus papás que se laven los dientes con un solo vaso de agua, ¿no? Es poco mucho de la tarea que podemos hacer a través del programa de cultura del agua, lo que te mencionaba hace un momento, pero bueno, no deja de ser una responsabilidad. Pero la tienen en el gobierno pasado. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si el señor trae la experiencia de una delegación, ¿por qué no aplicarlo? Yo fui a varias esas tipos de reuniones que fueron en las escuelas, me tocó en la escuela Margarita, o no sé, la que está en Cuauhtémoc, me tocó y se me hizo interesante ese vaso de agua. ¿Por qué no hacerlo ahora en este gobierno? ¿Qué pasa? ¿No tienen las armas? ¿No los están apoyando? Porque era muy buena la labor que se estaba haciendo en el sexenio pasado de ir a las escuelas, y yo creo que te vi ahí también. Sí, claro, y de hecho este año precisamente esta campaña de ¿tú qué valor le das al agua? Va enfocado prácticamente a lo mismo, se hicieron talleres, no con la misma capacidad que se puede desde la federación por los recursos de entrada, te lo puedo decir, pero por ejemplo ese día hubo un evento en el Parque Chapultepec donde se citaron a niños de diferentes escuelas y se les dio una plática precisamente para concientizar sobre esto, ¿no? Cuestiones tan sencillas como ponerle una regaderita a la llave donde lava los trastes la mamá de cada niño. A cada niño se le dio una y se le dijo llévatela, ¿no? Cuestiones como darle un cilindro a cada niño en lugar de estar comprando botellas de agua y que las estén dejando tiradas por ahí. Pues bueno, ese tipo de concientización es lo que se ha venido trabajando en esta administración. El año pasado, ya con esta administración estatal, la idea fue regalar fruteros, digamos, verduras, perdón, para lavar las verduras con solo una tarja, digamos, de agua, ¿no? Este tipo de campañas aterrizadas a la gente que es la que ocupa el agua. No puedes hacer grandes campañas y no va a tener penetración. Debes de penetrar desde la sociedad, desde las amas de casa, desde los niños en las escuelas, desde los negocios. Este tipo de campañas son en las que nos hemos enfocado, ¿no? Como lo hemos venido haciendo desde que trabajamos en el gobierno federal, ahora en el gobierno estatal lo retomamos, y precisamente esta campaña, ¿tú qué valor le das al agua, ¿no? Nosotros somos de las personas más conscientes de lo que implica el vital líquido, porque nos damos cuenta de la cantidad de recursos que se están invirtiendo anualmente. ¿Para qué? Para que el agua llegue a donde tenga que llegar, pero que esperamos que la gente la valore tanto como cuesta hacer una simple obra, ¿no? Héctor, Luis, te veo muy callado. Sí, le iba a preguntar. Héctor, entonces, ¿existen sanciones para esa gente que desperdicia, que tira? Porque nosotros siempre, como medios de comunicación, escuchamos siempre a los directores operativos de los sistemas que van a sancionar cuando se acerca Semana Santa, y la verdad es que nunca realmente vemos o conocemos una sanción a un agente que esté derrochando o tirando el agua. Claro que existe, mira, en la Ley Estatal de Agua Potable se encuentra previsto precisamente la cuestión de las sanciones para las personas que tiran el agua. La Ley Estatal de Agua Potable, mucha competencia de ella es municipal a través de los organismos operadores, salvo cuando con el gobierno estatal tienen convenios firmados. Caso Jojutla, por ejemplo, para la zona de Tequesquitengo, que el gobierno estatal acaba de firmar un convenio con Jojutla para que sea la Comisión Estatal del Agua quien preste el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en lo que corresponde a Jojutla, en la parte de Tequesquitengo únicamente, ¿no? Lo demás sigue perteneciendo al municipio. Pero sí se encuentran previstas sanciones, se encuentra previsto el procedimiento como tal, únicamente es quererlo aplicar, querer iniciar los procedimientos. Sí implica una carga de trabajo, claro que implica una carga de trabajo, pero el procedimiento ahí está y es cuestión de aplicarlo, ¿no? Las sanciones se encuentran previstas. A nosotros en la Comisión Estatal del Agua nos llegan muchas denuncias, lo que hacemos es canalizarlas y hasta donde podemos en nuestras atribuciones atenderlas, ¿no? Obviamente recae de nuevo en los sistemas operadores, en los municipios, otro foco rojo. Oye, sería lo ideal que
se traspasaran las funciones a las autoridades estatales para ordenar a los sistemas operadores. Muchos de ellos, como decías hace un rato, son las cajas chicas, muchos están en números rojos, muchos nada más es el compadre al que pone, no tienen el perfil. ¿Qué sería lo ideal para mejorar la administración y la dotación del servicio en los municipios? En esa presente administración se ha pugnado precisamente de crear sistemas intermunicipales, sistemas operadores intermunicipales. Caso, te repito, Tequesquitengo, la idea es que Puente Ixtla se sume a este proyecto de que sea la Comisión Estatal del Agua quien preste el servicio en todo el lago Tequesquitengo y empezar ahí a crear un tipo programa piloto de sistemas operadores intermunicipales. Habrá que crear otro más en Cuautla, en Jiutepec, con Cuernavaca, porque ¿qué es lo que pasa? En misma Cuernavaca hay colonias que se encuentran conurbadas con otros municipios y como son las más alejadas del centro del municipio, se encuentran en el olvido. Como Jiutepec. ¿Y qué pasa? Que le dicen las autoridades, pues es que ni es de Jiutepec, ni es de Cuernavaca, y entre que averiguan de quién es, pues la verdad es que los más afectados y los que salen siempre perdiendo, pues es la gente, ¿no? Ese tipo de cosas no puede ser. Oye, otra cosa que te quería preguntar. Oye, un paréntesis, antes de que se me vaya la idea. Ahí de lo que estás opinando, ahí entra la idea que ustedes están impulsando del derecho al agua, ¿no? Así es, efectivamente, que fue la plática que tuve la semana pasada. La reforma precisamente que hubo... Derecho humano al agua, perdón. Así es. Se reforma nuestra Constitución Política de los Estados Unidos. Está como ya derecho humano reconocido en nuestra Constitución, el artículo 4, en el cual se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. ¿Qué es asequible? Yo les hacía mucho énfasis en esta parte, que sea fácil de acceder físicamente y económicamente, ¿no? No que el Estado te la puede dar, pero te la vende a 1,000 pesos. Y que tampoco te diga, sí, el agua está en aquella laguna, ve por ella, ¿no? No, tiene que ser asequible, fácilmente acceder, económica y físicamente a las fuentes de abastecimiento, ¿no? Oye, rápidamente estaba reseteando mi cerebro. Me acuerdo que hubo una bronca y sigue habiendo muy fuerte en el municipio de Jojutla y toda esa parte, ¿recuerdas, Riz? El arsénico, ¿no? El arsénico. El agua contaminada. Contaminada, que lo sabe tu jefe, ¿cómo se llama? Juan Carlos Valencia. Juan Carlos Valencia, desde que era funcionario federal, lo sabe, pero hizo como Shakira, ciego, sordo, mudo, en la situación de que esa agua está contaminada y que esa agua ha sido uno de los altos índices contaminantes de cáncer. Si tú puedes echarte un ojo a esta región, okay, hay mucho cáncer. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué van a hacer? Ahora ya no como gobierno nacional, como entidad federal, ahora en entidad local morelense. ¿Han pensado un poquito en esa gente? Sí, mira, efectivamente no es un tema exclusivo de Jojutla. Nosotros lo teníamos registrado en Emiliano Zapata, por ejemplo, en todo lo que son algunos fraccionamientos que estaban por ahí desarrollados. Se atendió en su momento a través de la Comisión Nacional del Agua diferentes programas de agua limpia, por ejemplo, en las cuales tienes que clorar el agua. Con materiales ya como el arsénico es un poco más complicado, debe de haber otro tipo de tratamiento. Sí se atendió, pero es un tema, habrá que dividir las atribuciones y las facultades hasta donde es un tema de salud. La Comisión Nacional del Agua en su momento autoriza la perforación de pozos, la Comisión Estatal del Agua perfora los pozos, los equipa en el mejor de los casos, pero quien debe estar al pendiente de que las fuentes de abastecimiento cumplan con la calidad de vida para el consumo humano es un tema meramente de salud. Tiene que ser un trabajo coordinado, un trabajo integral de todas las órdenes de gobierno y diferentes dependencias. Sí, tiene que ser un trabajo coordinado, pero se está atendiendo y se ha seguido atendiendo, ¿no? A grado tal que hemos un poco erradicado ese problema precisamente de presencia de arsénicos en algunas fuentes de abastecimiento, ¿no? Oye, porque creo que cuando estaba este señor Retiguín ahí en el, como era el presidente municipal de Jojutla. No, pues ya. ¿Todavía vive? Todavía, aún live. cree que está vivo. La COFEPRIS creo que le mandó un documento donde le dijo que uno de los pozos de agua de ahí, no sé si fue en Huautla o mismo en la colonia Zapata en Jojutla, ya no podían agarrar agua porque estaba contaminado. Entonces él no hizo caso, o sea, él siguió, o sea, de hecho el documento lo escondieron. Sí, y creo que tenía conocimiento Juan Carlos Valencia.
Sí, efectivamente, se hicieron mucha labor a partir de ese tipo de documentos que se giraron. Efectivamente, tal como lo mencionas, es un tema de salud que se tuvo que atender en todos los órdenes de gobierno. Inclusive la Comisión Nacional del Agua se maneja a través de reglas de operación. Okay. Las reglas de operación que maneja la Conagua, hay unas excepciones donde nos dice que a cada peso que dé la federación, por lo general debe de haber una contraparte del gobierno estatal, municipal, pero hay algunos casos que están exentos en esta parte. Casos de salud, por ejemplo, el gobierno federal puede aportar 100% del recurso para aterrizar un proyecto y darle salida, ¿no? En este año nosotros estuvimos pugnando para que otra exención fuera cuestiones de conflictos sociales, porque también esos son problemas, sobre todo Morelos, que están muy latentes. Casos Sosocotla, tenemos lugares muy complicados, Tetela del Volcán, Huitzilac, donde por conflictos sociales quisiéramos que el gobierno federal nos apoyara con un poco más de recurso, pero bueno, vamos avanzando poco a poco con lo poco que tenemos. Hemos tratado de salir adelante, ¿no? Oye, ¿qué es cierto que solamente todas esas plantas potabilizadoras, cuántas hay en el estado? Mira, al inicio ¿Potabilizadoras o tratadoras? De tratamiento, ¿no? No, plantas tratadoras, porque dicen que hay unas donde no funcionan, llega el gobernador, las prenden, las ve y se va y las apagan. No, fíjate, te comento, efectivamente ese fue un programa emergente que se realizó a partir del año pasado. Al inicio de la administración había 25 plantas de tratamiento en todo el estado que no operaban. 20 plantas de tratamiento operaban por el debajo de su capacidad y muy poquitas, alrededor de 15, operaban de manera regular, ¿no? El caso, por ejemplo, de Cuautla es uno de los más exitosos, es una planta de tratamiento de las más grandes y va operando bien, ¿no? Tenemos el caso de la planta de tratamiento de Acapancingo, aquí en Cuernavaca, que opera bastante bien. Pero bueno, había otras, como el caso, la planta de tratamiento del Rayo, que no operaba en Temisco, la planta de tratamiento de Jojutla, de Zacatepec. Ese tipo de plantas se echaron a andar en un programa emergente a partir del año pasado. Las viene operando la Comisión Estatal del Agua, son de los convenios que te comentaba que se firmaron el año pasado. Las estamos operando desde el año pasado nosotros y te puedo asegurar que la calidad del agua de las plantas de tratamiento es cumpliendo con las normas que marcan, ¿no? Las normas oficiales. Eso es lo que quisiéramos hacer con la mayoría de las plantas de tratamiento y es para fortalecer a los organismos operadores. La idea de nosotros no es quedárnosla, es demostrarle a los sistemas operadores cómo se deben de operar las plantas de tratamiento, dejarlas funcionando, estabilizadas, como dicen los técnicos ahí, dependiendo de la tecnología que cada planta ocupe, dejarlas estabilizadas, dejarlas funcionando y que se hagan cargo ellos y dejarlas al corriente, que no deban luz, que no deban pagos y que no las quemen, oye, porque piensan que todavía funcionan ahí rezando al dios de la lluvia, ¿no? O sea, la verdad falta mucha cultura en ese sentido. Y una pregunta, abogado, ¿tendremos agua esta temporada de calor? Porque ¿cómo estamos funcionando en ese aspecto? Afortunadamente las presas. Hay varias presas en el estado de Morelos. Aquí no quisiera cometer una indiscreción. Quien maneja los datos exactos es la Comisión Nacional del Agua. De hecho es quien está regularmente, diario, vigilando el nivel que tienen las presas. Pero sí va a ser una temporada de mucho calor. Ya comenzó la época de estiaje. Será a finales de mayo, junio, cuando empiece nuevamente la temporada de lluvias. Pero las presas se encuentran en una buena capacidad, suficiente para pasar precisamente este estiaje. Una nueva área dentro de la Comisión Estatal del Agua es la Subsecretaría de Infraestructura Hidroagrícola, precisamente enfocado a elevar la productividad y eficiencia del campo morelense, ¿no? Aquí todavía en Morelos, platicaba la semana pasada, están acostumbrados al riego por inundación, por ejemplo, cuando hay otros sistemas, arroz, ¿no? Exactamente, arroz, sí. Cuando hay otros sistemas más eficientes, me ahogo. Riego por goteo, por aspersión, riego rodado. Sí. Entonces, ese tipo de tecnología la estamos implementando nosotros a través de nuevos proyectos, de nuevas obras en la Comisión Estatal del Agua, a través de esta nueva Subsecretaría de Infraestructura Hidroagrícola, ¿no? Una de las ideas que trajimos de la Federación, ciertamente, pero bueno, tenía que haber un área especializada que se encargara de optimizar el campo morelense, que bueno, el campo de Morelos sabemos que es vasto, es cuestión de eficientarlo, ¿no? Oye, Héctor, de manera general, ¿cuáles son los retos de esta administración o en específico de esta dependencia? Mira, tenemos 7 retos marcados muy claros, que es mejorar la cobertura de agua potable en todo el estado, mejorar la cobertura del drenaje, mejorar la cobertura del saneamiento a través de las plantas de tratamiento, echar a andar todas esas plantas de tratamiento que están obsoletas ahí, que ya no operan, elevar la productividad y eficiencia del campo, lo que les comentaba,
proteger a centros de población. Ese es un tema muy delicado, sobre todo con los cauces que tenemos aquí en Morelos. Está el río Patlaco, está el río Cuautla, está el río Yautepec, está el río Chalma-Tembembe. Atender esa parte de protección a centros de población, recuperar los acuíferos. Son 4 acuíferos aquí en Morelos que están a punto del equilibrio. Es cosa de cuidar el agua. Le estamos sacando más agua de la que le pudiera entrar al propio acuífero. Y la última, la séptima, eficientar física y comercialmente a los sistemas operadores, ¿no? Que el Estado apoye a los sistemas operadores, a los municipios, a salir de este bache. Todos están en quiebra. Ayudarles a administrarse mejor, elevar su eficiencia comercial, cobrar lo que se tiene que cobrar, evitar fugas, evitar pérdidas, evitar que se la roben, pero también ayudarlos a incrementar su eficiencia física con mejor tecnología. Oye, Debe haber más responsabilidad, ¿no?, en la designación de los directores de los sistemas de agua potable. Sí, efectivamente, afortunado, desafortunadamente más bien, muchas designaciones de ese tipo se dan por cuestiones políticas, ¿no? Quisiéramos que hubiera gente técnica en esos lugares. Comentaban hace un momento del ingeniero David Fonseca, que tiene años trabajando en el tema del agua. Entonces, actualmente él se encuentra trabajando en la Comisión Nacional del Agua toda su vida. Ahora sí que se la ha pasado en el agua, el propio titular de la Comisión Estatal del Agua. Hay que aclarar. En el tema del agua alcohólico. No nos vaya a escuchar su esposa. No, en el tema del agua. ¿Cómo se llamaba en esa época de la administración del PAN? Uno que siempre andaba, pero bien apestoso. Ay, ¿cómo se llama? Briago Hinojosa. Ay, Jorge Hinojosa. Ese sí siempre andaba Oye, en el no, agua. En el agua y en su avión. Oye, Y haciendo billete. Oye, hizo no. billete. Hola, secretario, ¿cómo estás? Como sea por ahí, Siempre Polo Polo. andaba, Aliento andaba de pez crudo, egipcio. andaba- Él sí andaba en el agua etílica. Pero bueno. Oye, pues me tiene sorprendido Héctor Daniel Ocampo, porque es abogado. Y yo creo que ojalá por acá voltee el gobernador a ver este tipo de gentes jóvenes como tú, que no solamente se dedican al área del jurídico, sino también se empapan de donde están trabajando y conocen con lujos de detalle todo, ¿no? Qué lástima que, bueno, Que hay tiene muchos mucho... huevones, jóvenes y muchos huevones. Y no que saben cobran hacer nada. una buena lana. Oye, es que se la viven Dice, ahí, se la viven en las el redes colibrí, sociales. y en el colibrí No, ahí y en las café. redes sociales se la viven. Mira, Sí, yo me sí. sorprendió cuando viene el programa de el diputado, tu jefecito, Carlos de la Rosa. Carlos de la Rosa, Gol. y Gol. y me